Hola, radioelectrónicos. Conectar uno o varios LED a la red de corriente alterna puede parecer muy fácil. En YouTube existen muchos vídeos sobre este tema. Sin embargo, la mayoría de los circuitos publicados están plagados de errores. En este vídeo estudiaremos algunos montajes muy simples y vamos a calcular escrupulosamente los valores necesarios para que su funcionamiento sea el que se espera de ellos, con el objetivo de conseguir un alto rendimiento sin usar complicados drivers. Como siempre, insistir en que el diseño de circuitos no es una ciencia exacta, por lo que los resultados que se obtienen van a ser aproximados la mayoría de las veces. Los montajes que vas a ver en este vídeo usan solo un LED, pero pueden ponerse sin problemas varios LED en serie e incluso varios grupos de LED en serie paralelo, ajustando los valores de los componentes. Voy a utilizar la tensión de la red europea de 230 voltios, pero el proceso de cálculo será el mismo para las tensiones de 110 o de 120 voltios. A lo largo del vídeo, y si no especifico lo contrario, usaré el valor eficaz de la tensión, también llamado RMS. 230 voltios es el valor eficaz de la tensión de la red eléctrica en Europa, al igual que 110 o 120 voltios lo son en algunos países de América. Para aquellos que no sepáis lo que significa el valor eficaz de una tensión alterna, os lo explico brevemente. Si cogemos una bombilla incandescente de filamento de las antiguas y la conectamos a la red de corriente alterna de 120 voltios eficaces, la bombilla desprenderá la misma luminosidad y el mismo calor que si la conectamos a 10 baterías de coche de 12 voltios conectadas en serie, lo que nos daría 120 voltios. Básicamente, eso es el valor eficaz de una tensión alterna, el que produce los mismos efectos en una bombilla de filamento o en una resistencia que una tensión continua de igual valor. Vamos con el primer circuito. El montaje más sencillo posible se basa en la inclusión de una resistencia en serie con el LED, para que absorba la tensión restante que no podemos aplicar al semiconductor porque se quemaría. Lo que casi todo el mundo hace para conocer el valor de R1 es restar a los 230 voltios de la red la caída de tensión en el LED, que podemos fijar en unos 2 voltios, y el resultado dividirlo por el valor de la corriente a su través, que generalmente el fabricante fija en 20 mA para un rendimiento óptimo. Por supuesto, pueden usarse para el cálculo otros valores de corriente más bajos si no se necesita la máxima luminosidad del LED, por ejemplo, 10 mA e incluso 5. Como vemos, con 20 mA se obtiene un valor para la resistencia de 11,4 kΩ. Deciros que para simplificar voy a usar valores exactos para los componentes, aún a sabiendas que en la práctica se deberán cambiar por valores estándar. El circuito parece que podría funcionar, pero en realidad tiene varios problemas. El primer error que se ha cometido es no tener en cuenta que el LED no deja de ser un diodo y, por lo tanto, solo conduce con una de las semiondas de la tensión alterna y no con las dos. Es evidente que cuando eliminamos uno de los semiciclos a la senoide, sean los negativos o los positivos, su valor ha debido de sufrir algún cambio. ¿Pero cuál? Muchos creen que en este caso el valor total de la tensión de la red hay que dividirlo por 2 y dejarlo en 115 voltios, ya que lo que hemos eliminado es justo la mitad de la onda. Sin embargo, esto también es un error. El valor eficaz de una tensión senoidal pura y completa se halla dividiendo su valor de pico entre la raíz cuadrada de 2. El valor de pico en Europa es de algo más de 325 voltios. Entonces, para hallar el valor eficaz de la senoide entera, dividimos 325 por la raíz cuadrada de 2, que es 1,4142 aproximadamente, lo que nos da los 230 voltios a que estamos acostumbrados en casa. Pero en el caso de la media senoide, lo que tendríamos que dividir entre 2
no es el valor eficaz de 230 voltios de la senoide completa, sino los 325 voltios de pico que tienen los semiciclos que han quedado. Esto significa que el valor eficaz de solo una de las mitades de la senoide es de 162,50 voltios y es la cantidad correcta que tendríamos que usar para realizar nuestros cálculos. Fíjate cómo esto que te estoy explicando lo podemos ver claramente en el esquema eléctrico que tienes en pantalla. Podemos asimilar estas puntas de prueba como si fueran las de un polímetro de los llamados Through RMS, que tienen la facultad de indicar el verdadero valor eficaz de prácticamente cualquier tipo de forma de onda. Observa que la tensión eficaz que marcan, tanto en el diodo como en la resistencia, es de aproximadamente la mitad de la tensión de pico de la red y no la mitad de los 230 voltios. Es probable que te preguntes cómo es posible esto, porque si diodo y resistencia están en serie, la suma de ambas tensiones da más de 230 voltios. Cuidado, quizás te estás olvidando que estamos ante una tensión alterna. Efectivamente, la tensión que se mide en el diodo es la correspondiente a los semiciclos negativos, durante los que éste no conduce, mientras que la que se mide en la resistencia es la caída de tensión que se produce en ella cuando el diodo sí conduce. Por lo tanto, estas tensiones se miden en periodos distintos a lo largo del tiempo. Insisto, recuerda que estamos hablando de tensiones alternas. Medita un poco sobre esto, porque parece más complicado de lo que es en realidad. Continuamos. Para saber cuánto vale nuestra resistencia, hay que restar a esos 162,5 voltios la caída de 2 voltios en el LED, con lo que nos quedan unos 160,5 voltios, y esta última tensión la dividimos entre los 20 miliamperios que queremos que circulen a su través. Obtenemos 8 kiloohmios aproximadamente. Pero aquí no acaba la cosa. Tenemos otro gran problema que resolver. Si no hacemos nada, durante los semiciclos negativos se le estarán aplicando al LED los picos de 325 voltios en sentido inverso. Aunque el LED no conduce durante esos momentos, debido a que estos componentes no soportan una tensión inversa superior a 5 o 6 voltios, si no impedimos que le lleguen esos picos de tensión, el componente quedaría inmediatamente destruido. Para subsanar este inconveniente, debemos proteger al LED mediante un diodo rectificador en serie que soporte altas tensiones, por ejemplo, del tipo 1N4007. Así, evitamos que los picos de tensión negativa de 325 voltios alcancen al LED, ya que el diodo rectificador no permite que lleguen a él. El valor de la resistencia no tendremos que cambiarla, ya que cuando hay conducción la caída en el rectificador es de solo 0,7 voltios, lo cual no afecta prácticamente a la intensidad de corriente calculada. Pongamos en marcha el dispositivo. Parece que sí funciona. Como podemos apreciar, a través del LED circulan aproximadamente los 20 miliamperios calculados. Estos son miliamperios eficaces, ya que estamos trabajando con ese tipo de valores, pero aún podemos mejorar este circuito. Para proteger mejor al LED, es conveniente colocarle una resistencia en paralelo de unos 100 kiloohmios. Esta resistencia evitará que aparezca un voltaje excesivo en sus bornes en caso de que el 1N4007 presente posibles fugas, las cuales le afectarían negativamente al LED, reduciendo su tiempo de vida útil. Veamos cómo funciona ahora el dispositivo. Fíjate cómo el consumo y la potencia que disipa esta última resistencia es insignificante, de unos 27 microvatios, lo que prácticamente no afectará para nada el rendimiento del circuito. Te recordamos que un microvatio es la millonésima parte de un vatio. Sin embargo, aunque el circuito funciona y cumple perfectamente con su cometido, tiene un inconveniente. Mira la potencia que consume el LED. Es bastante baja, de algo más de 27 milivatios. Ahora mira la potencia que disipa la resistencia limitadora R1. Es de más de 3 vatios, lo cual es una barbaridad comparada con la anterior. Casi toda la potencia que está entregando el generador, la cual aparece con signo menos porque está
saliendo de él se la lleva la resistencia y se desperdicia en forma de calor. Con este tipo de circuito, para iluminar un LED, gastamos una potencia 117 veces superior a la que consume el propio LED. Es como si iluminamos el salón de nuestra casa usando 4 lámparas LED de 10 vatios, que son 40 vatios en total, y consumimos de la red eléctrica casi 5.000 vatios. ¿Te imaginas? Un verdadero despilfarro. Tenemos que hacer algo para que iluminar un simple LED no nos cueste tan caro, o dicho de otra manera, tenemos que aumentar el rendimiento del circuito. La solución pasa por utilizar a modo de resistencia limitadora la impedancia de un condensador. ¿Por qué? La impedancia es la resistencia que opone un condensador o una bobina a la corriente alterna. En el caso del condensador, la impedancia recibe el nombre de reactancia capacitiva y se mide en ohmios, exactamente igual que la resistencia. La diferencia entre usar una resistencia y un condensador en un circuito de corriente alterna es que la primera siempre va a exigir una determinada cantidad de energía del generador, la cual se pierde en forma de calor, mientras que esto no ocurre con el condensador. Teóricamente, un condensador ideal no consume potencia alguna del generador, o sea, no gasta energía, por lo que la pérdida por calor se reduce prácticamente a cero. Es decir, si en nuestro circuito cambiamos la resistencia por un condensador que tenga una reactancia capacitiva de un valor similar al de la resistencia, no desperdiciaremos energía en forma de calor y conseguiremos un rendimiento muy superior. Al tratarse básicamente de la misma configuración que el circuito anterior, la impedancia que deberá ofrecer el condensador a la corriente alterna será idéntica, o sea, de unos 8.000 ohmios. El hecho de colocar el condensador en la rama inferior no cambia absolutamente nada al tratarse de un circuito en serie, o sea, queda lo mismo ponerlo arriba o abajo. Para conocer qué valor de capacidad tenemos que usar para conseguir una reactancia de unos 8.000 ohmios en corriente alterna de 50 Hz y no alargar mucho el vídeo, utilizaremos un calculador online. Tú, si quieres, puedes usar la fórmula del inverso del producto de 2pi por 50 Hz y por 8.000 ohmios. El calculador nos indica en notación científica que el condensador tiene que tener un valor en faradios de 3,98 por 10 elevado a menos 7, lo que corresponde a 398 nanofaradios. Bien, el circuito no está aún completo, ya que no hemos dejado ningún camino para que el condensador se descargue. Si te das cuenta, durante el semiciclo positivo, el LED conduce y el condensador se carga positivamente con respecto a masa. Por esta razón, tenemos que proporcionarle un camino para que se descargue durante el siguiente semiciclo, que es negativo. Esto lo conseguimos conectando un diodo rectificador en antiparalelo con el LED, de manera que el condensador se carga durante el semiciclo positivo a través del LED y se descarga en el semiciclo negativo a través del diodo rectificador. Como antes, podemos usar para ello el clásico 1N4007. Además, esto nos sirve para proteger al LED de tensiones inversas elevadas, ya que durante los semiciclos negativos en los que el rectificador conduce, la caída en él y también en el LED, ya que están en paralelo, será como mucho de alrededor de 1 voltio, lo que queda muy lejos de los 5 o 6 voltios que podrían hacerle daño al LED. Por último, para evitar que una vez desconectemos de la red el circuito, el condensador se quede cargado y nos pueda dar un susto, le colocamos en paralelo una resistencia de 4,7 megaohmios. Con este elevado valor, la resistencia no tendrá prácticamente ningún efecto en el rendimiento del sistema y desde el momento de la desconexión se comerá 2/3 de la carga del condensador en solo 1 segundo aproximadamente. Algo que debemos tener en cuenta sobre esta resistencia es que tendrá que soportar los picos de la tensión de la red,
que recordemos son de 325 voltios en Europa. Si hay dudas al respecto, es mejor usar dos resistencias en serie de 2,2 megaohmios. Si ponemos en marcha el dispositivo, podemos ver cómo la corriente a través del diodo está muy próxima a los 20 mA calculados. Además, una gran parte de la potencia suministrada por el generador, que ahora es bastante baja, solo de algo más de 50 milivatios, se la lleva el LED, por lo que el rendimiento del circuito es excelente. Parece que lo hemos conseguido. Sin embargo, esto es muy bonito para ser verdad. Me explico. Al conectar el circuito a la red, el condensador C1 estará completamente descargado y en ese estado se comportará como un verdadero cortocircuito en el momento de la conexión. Si tenemos la mala fortuna de que justo en ese instante el generador pase por el pico máximo positivo de la senoide, que es precisamente cuando él le conduce, le podemos decir adiós a este componente de manera definitiva. Efectivamente, un breve pero tremendo pico de corriente lo atravesará y lo hará polvo. Tenemos que buscar algo para evitar esto. La solución está en colocar una resistencia en serie con el generador para limitar este pico de corriente. Si queremos elegir un valor adecuado para ella, tenemos que conocer qué pico máximo de corriente puede soportar un LED en sentido directo durante solo ese instante, o sea, durante el tiempo que dure ese primer pico de corriente en el que el condensador es un verdadero cortocircuito. La mayoría de los LED modernos, y según los fabricantes, pueden soportar picos máximos no repetitivos de 0,5 amperios durante unos microsegundos. Superar este valor igual no destruye el LED de manera inmediata, pero reducirá su tiempo de vida útil. Este pico de corriente podría repetirse cada vez que conectamos el circuito, por lo que para proteger mejor al LED sería conveniente reducirlo a más o menos la mitad. Como ya sabemos, el valor máximo a que puede llegar la tensión de la red es de unos 325 voltios, por lo que una resistencia de 1200 ohmios reduciría el pico a unos 0,27 amperios. Si ahora ponemos en marcha el dispositivo, vemos cómo el rendimiento ha mejorado bastante con respecto a cuando usábamos una resistencia en lugar de un condensador y el generador tenía que entregar más de 3 vatios. Ahora solo se le exige a la red 1 vatio aproximadamente. La inclusión de R2 en esta versión con condensador casi no afecta a la corriente que circula por el LED. Ten en cuenta que estamos hablando de impedancias y no de resistencias puras. Por esta razón, y debido al desfase entre la tensión y la corriente en un circuito RC serie, la resistencia no se suma a la reactancia del condensador, sino que la impedancia total prácticamente no se altera. Podemos verlo mediante este calculador online. A pesar de todo, en la práctica se ven muchos circuitos de este tipo con resistencias limitadoras bastante bajas, del orden de los 330 ohmios, con el objetivo de conseguir un rendimiento 3 veces superior. Si comparamos el rendimiento del dispositivo con una resistencia de 330 ohmios al que tiene con una de 1200 ohmios, podemos comprobar que hay una gran diferencia. No obstante, en este caso estaríamos permitiendo, en el momento de la conexión, corrientes de pico del orden de 1 amperio, y aunque solo dure unos microsegundos, nos estamos saliendo de las recomendaciones del fabricante y probablemente el tiempo de vida útil del LED se verá comprometido. En cualquier caso, además de que su eficiencia aún es baja, ambos circuitos adolecen de otro problema: el parpadeo del LED. Efectivamente, la persistencia de la luz de un LED es prácticamente nula. Dicho de otra manera, el LED es rapidísimo al cambiar desde cero a su máxima luminosidad y viceversa. Esto presenta un claro contraste con las lámparas de incandescencia,
las cuales permanecen encendidas durante una fracción de segundo después de ser desconectadas de la red. Prácticamente cuando cesa la corriente a su través, el LED se apaga inmediatamente y el ojo humano se da cuenta del cambio. Esos encendidos y apagados ejecutados 50 veces por segundo, al estar el LED alimentado solo con los pulsos positivos de la tensión de la red, pueden llegar a ser muy molestos. Vamos a solucionarlo añadiendo un pequeño condensador electrolítico en paralelo con el LED para tratar de rellenar dentro de lo posible los espacios vacíos entre cada pulso y evitar así el parpadeo. Además del mencionado condensador, también tenemos que añadir una resistencia en serie con el LED, indicada como R3, para en cierto modo estabilizar y mantener durante más tiempo la corriente que C2 descargará sobre el LED. Dicho con otras palabras, la función de R3 es impedir que C2 se descargue del tirón sobre el LED, permitiendo que su carga dure más tiempo para evitar todo lo posible el parpadeo. También tenemos que añadir otro diodo rectificador, señalado como D2, que impedirá que el condensador se descargue por otro sitio que no sea por el LED. Este diodo también protegerá al condensador de los pulsos negativos residuales presentes en el otro rectificador, D1, cuando éste conduce, que podrían llegar a ser superiores a 1 voltio y que polarizarían inversamente al electrolítico. Pero C2 no solo evita el parpadeo del LED, sino que también lo protege en el momento de la conexión del posible pico positivo de 325 voltios que podría coincidir en ese momento. ¿Cómo lo hace? Recordemos que al conectar el circuito a la red, los dos condensadores, tanto C1 como C2, estarán completamente descargados y ambos se comportarán como verdaderos cortocircuitos. Ahora, si el momento de la conexión coincide con la cresta de la onda positiva, el pico de corriente será en gran medida absorbido por C2 porque en ese momento se cargará, evitando que el pico de corriente pase por el LED y lo destruya. Por esta razón, podemos hacer bastante más pequeña la resistencia de protección R2, la cual antes hacía ese trabajo. Lo ideal sería ponerle un valor de 0 ohmios para que no disipara potencia alguna. Sin embargo, esta resistencia también tiene la misión de proteger a los diodos rectificadores por la misma razón que antes protegía al LED, es decir, por el posible pico de corriente en el momento de la conexión. En el caso de los rectificadores, estos pueden soportar picos de corrientes no repetitivos de hasta 30 amperios durante unos pocos milisegundos. Pero además, debemos tener en cuenta que ese pico de corriente máxima, aunque de muy corta duración, si no lo limitamos, puede llegar a tener valores tan elevados que con el paso del tiempo también puede dañar a los posibles interruptores e incluso a los fusibles si los incorporamos a nuestro montaje. Por estas razones, lo mejor que podemos hacer es limitar ese indeseable pico de corriente a menos de 10 amperios. Si asimilamos que en ese momento ambos condensadores se comportarán como simples cables de conexión y le damos a la resistencia R2 un valor de 47 ohmios, el pico máximo de corriente lo reducimos aproximadamente a unos 7 amperios. Este pico de corriente es mucho más razonable que el que se produciría si el R2 tuviera 0 ohmios. El valor del condensador C2 hay que hacerlo suficientemente grande para intentar rellenar los espacios vacíos existentes entre los pulsos positivos rectificados. La norma de diseño establece como mínimo 2 microfaradios por cada miliamperio que tenga que mantener durante esos espacios en blanco. Esto nos da aproximadamente unos 40 microfaradios teniendo en cuenta los 20 miliamperios que necesita el LED. Para asegurarnos que a este último no le faltará corriente durante los mencionados espacios vacíos, le damos un valor al electrolítico de 100 microfaradios. El valor de la resistencia en serie con el LED deberemos elegirla lo más baja posible, con la intención de no desperdiciar en calor más potencia de la estrictamente necesaria. Lo fijamos en 100 ohmios. Si hemos calculado una corriente a través del LED de 20 miliamperios, esta resistencia se comerá unos 2 voltios y disipará una potencia media de unos 40 milivatios. Y ahora, mucho ojo, debido a la inclusión del electrolítico en el circuito, debemos recalcular el valor del condensador C1. Efectivamente, como al LED
se le siguen aplicando solo los pulsos positivos de la tensión de red, a los 325 voltios de pico le sigue correspondiendo un valor eficaz de 162,5 voltios. Entre el LED, la resistencia R3 y el rectificador D2 se pueden comer aproximadamente unos 5 voltios, por lo que la tensión eficaz aplicada se queda en 157,5 voltios. Ahora, para el cálculo de C1, hay que tener en cuenta que no solo debemos contar con los 20 mA que circularán por el LED. El condensador electrolítico C2 también consumirá corriente al cargarse durante los semiciclos positivos para luego ceder esta carga al LED en los negativos y evitar su parpadeo. Esa corriente de carga de C2 la podemos estimar aproximadamente en unos 8 o 9 mA. Luego la nueva reactancia capacitiva del condensador C1 la hallamos dividiendo los 157,5 voltios anteriores entre la suma de corrientes del LED y C2, que sería de 29 mA aproximadamente, 20 mA del LED más 9 del electrolítico, lo que nos da unos 5.430 ohmios. El valor que le corresponde a esta impedancia capacitiva es de 586 nanofaradios según el calculador online. Si ahora activamos el circuito, vemos cómo la potencia media disipada por el LED ha aumentado al estar alimentándolo casi con una corriente continua. El rendimiento general del sistema también ha aumentado considerablemente. En el circuito anterior, la red tenía que suministrar algo más de 1 vatio para que el LED convirtiera unos 27 milivatios en luz. En este, a la red solo se le exigen unos 200 milivatios y además el LED rinde por 40 milivatios, bastante más que antes. No obstante, aún podemos hacer una mejora interesante. ¿Te imaginas cuál? En todos los circuitos anteriores hemos estado trabajando con solo la mitad superior de la tensión de red, o sea, con los 50 pulsos positivos de la senoide. ¿Qué tal si en lugar de esos 50 pulsos utilizamos 100? El cambio es simple. En lugar de usar un rectificador de media onda, usaremos uno de onda completa con 4 diodos 1N4007 o un pequeño puente rectificador que soporte 1000 voltios de tensión inversa como los diodos. De esta manera, estaremos aprovechando las dos partes de la onda senoidal, tanto la positiva como la negativa. Pero esto supone hacer ciertos cambios. Tenemos que recalcular el circuito para que los valores de tensión y corriente sean los correctos. En primer lugar, fíjate que con esta distribución estamos aplicando al LED la onda completa, con los semiciclos rectificados siempre positivos y a una frecuencia de 100 Hz. Por lo tanto, ahora los cálculos hay que hacerlos a partir de un valor eficaz de 230 voltios. Entre el LED, la resistencia R3, que ahora podemos hacerla de la mitad del valor anterior, y los dos rectificadores que conducen en cada uno de los semiciclos, se pueden perder aproximadamente la misma tensión que antes, o sea, unos 5 voltios, por lo que la tensión eficaz se queda en 225 voltios. Con esta distribución, el condensador electrolítico C2 consumirá muy poco de la red, ya que al recibir corriente durante ambos semiciclos, permanecerá cargado durante la mayor parte del tiempo. Además, C2 tendrá muy poco tiempo para descargarse a través del LED, ya que en cuanto acaba un ciclo comienza el otro, por lo que requerirá de la red una corriente insignificante, de algo menos de 2 mA. El LED se alimenta ahora casi exclusivamente de la corriente suministrada por los pulsos rectificados a 100 Hz, siendo el parpadeo a esta frecuencia casi imperceptible por el ojo humano, incluso aunque el condensador C2 no estuviera presente. Por estas razones, también hemos podido reducir el valor de la resistencia R3 a la mitad, lo que reduce también a la mitad la potencia que disipa, aumentando el rendimiento del sistema. La reactancia capacitiva del condensador C1 la hallamos dividiendo los 225 voltios anteriores entre la suma de corrientes del LED y C2, que podemos estimar en casi 22 mA, lo que nos da una impedancia para C1 de unos 10.300 ohmios. El valor de la capacidad que le corresponde a esta reactancia capacitiva
es de 310 nanofaradios aproximadamente. La resistencia R4 de 10 kΩ es necesaria para asegurar que C2 esté completamente descargado cuando se conecta el circuito a la red, y de esta manera puede hacer su trabajo correctamente limitando la sobrecorriente inicial a través del LED. La potencia que consume esta resistencia es insignificante, inferior a 1 milivatio. Ahora puede considerarse que el LED está alimentado con una corriente continua prácticamente libre de ondulaciones. Observa cómo la punta de prueba conectada en su rama y configurada ahora para expresar tanto el valor de la corriente continua como de la eficaz, indica que ambas son prácticamente iguales en vista del poco nivel de ondulación que tiene la tensión, y rondan los 20 mA calculados. Ahora solo se le exigen de la red unos 120 milivatios para alimentar el LED. Hemos conseguido un circuito con un rendimiento muy elevado, nada que ver con el desperdicio de energía de los montajes del principio. Y hasta aquí llegó este vídeo. Espero que os haya gustado y que me concedáis vuestro like. Si aún no estás suscrito al canal, no esperes más. Así no te perderás nada de lo que se publique. Hasta el próximo vídeo radioelectrónico. Chao.